¿Tienes un Game Boy Advance y quieres llevarlo al siguiente nivel? Sigue viendo este video, aquí te decimos cómo. Hoy te vamos a enseñar cómo reemplazar la vieja pantalla de tu Game Boy Advance por una nueva y retroiluminada, para que juegues como si fuera una consola de última generación. Además te diremos cómo reemplazar la carcasa por una nueva. Este video te lo traemos cortesía del señor Drug. Bueno, como pueden ver, lo que vamos a hacer es cambiar la pantalla y la carcasa de esta consola Game Boy Advance, que como se admira aquí, está bastante maltratada. Una consola pues donadora o para partes. La conseguí en alrededor de $4, así que si hay algún agravio o problema, no pasa nada. No me costó mucho. Para esto, yo compré una carcasa en un color translúcido, tipo verde aqua, que incluye obviamente sus botones y tornillería y cualquier otro accesorio que se necesite. Los voy a dejar apartados en este momento para comenzar a desarmar la consola principal. Para desarmar esta consola se necesita dos tipos de punta de destornillador. El primero es un poco raro de conseguir, es la punta Tri-Wing o 3, punta triangular. Son 3 alas que incluye este desarmador en vez de 4 como sería la Phillips tradicional. Y también una punta Phillips delgada, de preferencia de 1 o 2 milímetros, para desarmar algunos tornillos que sostienen la placa de la consola a la carcasa. Comenzamos por quitar los 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos tipo Tri-Wing que se incluyen en la consola. Son fáciles de acceder y lo que hacemos es simplemente removerlos. Dado caso que la consola tuviera la etiqueta con la información de la misma, habría que removerla también. En este caso, esta consola ya no la tiene. Usualmente también puede incluir el código de barras o tag de la consola, puede también venir aquí en este apartado, pero pues ya no cuenta con él. Listo, en este momento he terminado de remover los tornillos Tri-Wing y Phillips que sostienen la carcasa cerrada. Para este punto es necesario solo levantar la parte de la carcasa trasera. Como pueden observar, está bastante maltratada. No cuenta con batería de tapas, que es algo que se pierde muy a menudo en estas consolas. Como pueden ver, esta parte de la consola, esta placa metálica, solo se utiliza para proteger el cartucho que se inserta en la parte superior de cualquier interferencia o corto eléctrico que pueda suceder. Vamos a ponerla por allá y podemos comenzar a remover los tornillos que sostienen la placa a la carcasa, a la parte delantera. Hoy tenemos 1, 2, 3 tornillos de tipo Phillips también. Y listo. La placa ya se encuentra completamente suelta, pero para fines de desmantelar la consola completamente voy a remover las protecciones plásticas de los lados que se encuentran en mal estado, los botones L y R. El mecanismo de estos botones es muy sencillo, simplemente se atora esta pequeña placa de metal en una ranura que tiene la consola y eso hace que tenga retroceso y puedas presionarlo muchas veces. Vamos a ponerlos por aquí. Ahora que ya terminamos de desmontar la placa de la carcasa, yo voy a cambiar la pantalla de esta consola a una pantalla que tiene retroiluminación. Para los que hayan usado un Game Boy Advance en su época, sabrán que estas pantallas no tenían retroiluminación y eran muy difíciles de usar en entornos oscuros o con baja iluminación. Entonces incluso vendían algunos accesorios que se ponían en la parte del frente de la consola, en esta parte, que iluminaban la pantalla por ti. Esto ya no será necesario con esta nueva pantalla. Es una pantalla tipo IPS y nos ayudará a poder jugar en la oscuridad, por ejemplo, y no reduce la vida de la batería.
Para esto es importante que examinemos la placa de la consola. Como pueden ver, aquí se encuentra el cable tipo ribbon que une a la pantalla que está montada debajo de la placa a la placa. Entonces, al estar conectado aquí, debajo de este conector veremos un pequeño número. En mi caso es el número 40. Puede ser el número 40 o 32 y esto indica el número de pines que utiliza la pantalla para la conexión a la placa. Afortunadamente, donde yo compré mi pantalla, este incluye ambos cables para conectar la pantalla, tanto el de 32 y el de 40 pines, por lo que simplemente es cuestión de revisar qué tipo de conector tenemos. Para desconectar la pantalla de la placa madre de la consola, solo es necesario tomar algún objeto pequeño y hacer presión hacia arriba en las dos patitas que sostienen el cable en el final del conector hasta que sientas que se libere la presión. Con esto podemos liberar con cuidado el cable de la pantalla. Listo. Entonces sí, desconectada la pantalla, podemos quitar la placa de la consola. Aquí está la placa, como pueden ver está bastante sucia, pero no es nada que un poco de alcohol isopropílico no puede quitar. Vamos a ponerla a un lado y vamos a quitar los botones y sus gomas de contacto. Podemos también incluso retirar el botón de encendido y apagado, los botones A y B, y también retirar el LED que indica cuánta batería le queda a la consola. Cuando está en verde es porque es mucha y cuando está en rojo es porque está a punto de morir. Esta consola utiliza baterías AA. Entonces, usualmente cuando ves el foco rojo es porque es hora de cambiar estas baterías. Listo. La consola está casi completamente desmontada. Como yo no me quedaré con esta carcasa, la voy a desechar. No es necesario que remueva esta mica de plástico. Solamente es cuestión de, con cuidado, empezar a remover goma aisladora que incluye. Para esto podemos hacer como si la carcasa fuera una charola de hielos y empezamos a torcer de esta forma, con cuidado. Pueden escuchar cómo se despega el adhesivo que trae y listo. En la parte superior de la pantalla, detrás del cable ribbon, podemos encontrar una pequeña ranura en donde podemos utilizar nuestro dedo para apoyarnos y quitar la pantalla. Con cuidado. Y listo. Ya está saliendo. Como pueden ver, incluye un pequeño empaque negro. Este empaque contiene el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar. En mi caso, yo la estaré reutilizando. Entonces, yo haré este proceso con cuidado. Pero si ustedes van a poner algún otro adhesivo o cinta, pueden desecharlo sin problema. No tienen que ser tan cuidadosos. Y listo. Logré despegar la pantalla de la carcasa y podemos observar que no le queda nada, solamente la mica, pero como mencioné, no la voy a conservar. Con cuidado voy a remover este empaque con adhesivo de la pantalla vieja. Una pantalla que aún es funcional, pero como al no contar con retroiluminación, pues no me sirve mucho. Con cuidado termino de remover el empaque adhesivo y listo. Este pequeño empaque lo pondré aquí y para los curiosos una pequeña vista a la pantalla de una consola de 32 bits, una pantalla pequeña pero que cumplía con su trabajo en la época. Como pueden ver, vamos a empezar a trabajar en la carcasa nueva que compré. Solamente una pequeña comparación lado a lado para que puedan observar que son prácticamente idénticas. Y bueno, vamos a comenzar con el montaje de todo el Game Boy dentro de esta nueva carcasa. Para comenzar,
Voy a colocar la nueva mica que protege la pantalla en la nueva carcasa. Esta mica venía incluida con mi pantalla. La carcasa que compré además incluía también otra mica, pero esta era de plástico, similar a la mica original de una consola Game Boy Advance. Pero la mica que incluía mi pantalla nueva es de vidrio, por lo que la hace resistente a los rasguños y a meterla en tu bolsillo sin ningún problema. Antes que nada, vamos a comenzar por instalar la pantalla nueva. Aquí está todo lo que el paquete de pantalla tipo IPS para esta consola incluye 3 partes. Incluye, como les comentaba, la mica de vidrio para la consola, la placa controladora de la pantalla, cables y accesorios necesarios, y aquí está la nueva pantalla. Y listo. Aquí está la nueva mica. Nuevamente la mica que incluye adhesivo por detrás y un pequeño protector en la parte delantera para que no se estropee durante el viaje. Pelamos ese plástico. Siempre es muy satisfactorio pelar esos plásticos y con cuidado buscamos un lugar en donde se pueda retirar esta cobertura para el adhesivo que tiene la pantalla. Listo. Comprobamos que el adhesivo sea efectivo, vaya que lo es, y procedemos a poner cuidadosamente esta pantalla en su nuevo lugar. Soltamos, colocamos en su lugar y voy a volver a poner la protección para no llenarla de huellas, y voy a ejercer un poco de presión sobre el borde, que es donde incluye el pegamento de esta nueva mica. Este pegamento es muy fuerte y muy resistente, no tienen que preocuparse porque se vaya a despegar o algo similar. La mica original en las consolas de fábrica también solo está colocada con pegamento, entonces no hay ningún problema en utilizar este tipo de micas, pero todo en este caso que es de vidrio. Y quedó. No voy a probar la resistencia por detrás ya que no quiero llenarla de huellas, pero confíen en que está muy sólida y lista para recibir a la nueva pantalla IPS. Voy a apoyar de este protector aquí y voy a comenzar a nivelar la zona donde va la pantalla. Como pueden ver, hay unos pequeños bordes en esta parte de aquí que hacen que la pantalla quede un poco elevada. Entonces, si yo no coloco un nivelador en alguna de estas partes, sucederá que va a quedar la pantalla en un poco de ángulo hacia abajo, va a quedar desnivelada. Para evitar eso es simplemente poner una nivelación pequeña, compensar ese borde con algún material delgado que no sobresalga de esta parte. Yo en mi caso voy a utilizar un poco de cinta de doble cara. Solamente vamos a medir que se entre bien. Voy a pegar en esta parte y voy a remover. Comprobamos que la cinta esté bien adherida y ya con esto podemos nuevamente colocar el empaque para separar nuestra pantalla de la mica exterior. La mica es pegajosa, entonces tengan cuidado. Voy a levantar aquí, voy a colocar el empaque adhesivo. Listo, entonces una vez que tenemos colocado este empaque y un poco de nivelación para la pantalla en la parte superior, tenemos que poner unos espaciadores que vienen incluidos junto con la pantalla. Estos espaciadores son
para que la imagen que muestra la pantalla quede en la posición correcta en la ventana de la mica. En mi caso son unos pequeños espaciadores de acrílico, venían incluidos con la pantalla, vienen en la bolsa de los accesorios y son estas dos pequeñeces que vienen aquí junto con los cables de listón y la controladora del brillo de la pantalla. Son estos pequeños espaciadores de acrílico que se colocan en la esquina inferior izquierda y derecha. Una vez que colocamos nuestros espaciadores, podemos entonces tomar la pantalla. Esta pantalla tiene orientación, es el cable listón que va con la conexión hacia la parte de arriba y la L del lado derecho. La pantalla cuenta con una pequeña protección. Vamos a quitarla. Qué belleza. Y la pantalla siempre irá cargada lo más hacia la derecha que sea posible y pegada, claro, a los espaciadores que coloqué hace un momento. El proceso hay que ser muy cuidadosos, ya que el empaque cuenta con adhesivo y debería de quedar de esta forma. Podemos voltear para probar cuidadosamente que la pantalla ya está colocada. A este punto, entonces, vamos a colocar la tarjeta controladora de brillo de la pantalla. Esto es muy sencillo, solo es cuestión de conectar los cables de listón, el que va de la pantalla a la placa y el que va de la placa a la conexión de la consola. Entonces estos cables se aseguran con estas pequeñas alitas que suben o bajan. Donde está abierto podemos insertar el cable y lo bajamos para asegurarlo. Listo, aseguramos que esté bien conectada y entonces sí podemos colocar el cable de listón. El empaque incluye dos, el de 32 y el de 40 pines. En el caso de mi consola, como les mostré en la placa, se muestra que es de 40 pines esta unidad. Entonces utilizaremos el cable de listón más ancho. Esta parte va a la placa de la pantalla y esta parte de la consola. Y este pequeño recuadro de aquí es un sensor de touch que nos ayudará a regular el brillo de la pantalla. Ya lo mostraré una vez que esté completamente ensamblada la consola. Es necesario colocarlo con la parte aislada hacia arriba, ya que el contacto lo hace en la parte de abajo con la placa. Además de que este cable se dobla en U para conectarse con la consola. Son cables bastante resistentes, entonces no se asusten de que pueda dañarse. Entonces insertamos el cable y aseguramos. Ya tenemos los dos cables conectados a la placa. Solo corroboren que esté bien conectado y no se zafe cuando jalan de él un poco. Y con esto podemos ya entonces sí comenzarlo a ensamblar con la consola. Aunque es importante que antes de poner la placa madre de la consola aislemos esta parte de la pantalla. Yo voy a utilizar un poco de cinta aislante, pero pueden utilizar cinta eléctrica. Incluso si su pantalla cuenta con un protector de plástico rígido, pueden utilizarlo también como mismo aislamiento. No es necesario que coloquen cinta. Yo lo voy a hacer en este caso para que la placa de la pantalla no baile sobre su lugar. Y listo. Con un poco de cinta aseguramos la placa a su lugar y aislamos esa parte de la tarjeta controladora. En mi caso aquí tengo el protector de la pantalla nueva que compré y lo voy a pegar sobre esta parte de la consola para aislarla. Y listo, solo corroboramos que ningún componente de metal quede expuesto.
Una vez montada y aislada la pantalla, voy a proceder a hacer esto para un lado y me voy a enfocar más en la tarjeta madre de la Game Boy. Pueden observar que está bastante sucia, tiene sus años. Una consola que salió alrededor del año 2002. Entonces vamos a proceder a limpiarla y dejarla relucir. Para limpiar la consola vamos a necesitar un poco de alcohol etílico y yo me voy a ayudar de unos cotonetes para limpiarla. Tomar nuestro alcohol y simplemente sumergimos el cotonete y limpiamos en las áreas que lo necesiten. Estoy limpiando las placas de contacto de la cruceta de la consola, los botones Start y Select, los botones A y B y listo. No había mucha mugre, pero estaban un poco oscuros y eso puede ocasionar a veces que no se presionen bien o que tengas que presionarlos con más fuerza. Una vez que estén limpios, voy a proceder también a detallar el puerto del cable link. Esto solamente para asegurarnos que el contacto que haga sea bueno. Aquí pueden observar el lugar donde se inserta un cartucho y el conector de la pantalla. Voy a voltear la consola de esta forma para que puedan observar las plaquitas en donde hacen contacto las baterías AA que utiliza el Game Boy Advance. Y voy a proceder a limpiarlas también. Tienen algo de sarro con los años. Y también con alguna vez que se dejaron baterías por mucho tiempo en la consola y no se utilizaron. Pasa que pueden soltar algo de ácido o corrosión. Entonces siempre es bueno una pequeña limpiada para que hagan buen contacto con las baterías y con la consola. Hecho esto, voy a limpiar también el botón de encendido, ya que esta parte está abierta y pues sí se introduce bastante polvo ahí. Y me gustaría también limpiar cuidadosamente el puerto 3.5 milímetros que tiene para audífonos. Es solo superficial, no estoy tratando de limpiarlo muy a fondo, pero vean, ahí está la suciedad. Entonces vamos a limpiar y terminar con la bocina. Solamente una pasadita para que pueda sonar bien. Listo, ya limpié la consola en los puntos en donde más me preocupaba que funcionara mal. Y entonces sí ya puedo guardar el alcohol y el cotonete. Una vez que ya tengo mi placa completamente limpia y lista, voy a ponerla por un lado y voy a colocar todas las gomas de contacto y botones de este Game Boy. En la carcasa que yo compré se incluían nuevos botones y gomas de contacto, entonces voy a utilizarlas. Aquí están nuestros botones A y B, tienen unas pequeñas muescas para que los pongan en el lugar correcto. Y hay que insertar la nueva goma de contacto. Después voy a insertar la cruceta. El plástico que va hacia afuera no tiene posición, solamente tiene que ir ahí insertado. Y voy a colocar su goma de contacto. Recuerden que las placas tienen que ir hacia afuera para que haga contacto con la tarjeta. Comprobamos que sienta completamente bien, igual que los botones. Y también vamos a insertar la goma de contacto de los botones Start y Select de la parte de abajo. Esta goma ya incluye los botones, entonces no es necesario que coloquemos algo debajo. Y listo. Voy a comenzar a montar la placa sobre la consola y la pantalla que ya está aislada. Solamente cerciorarnos de que quede todo en las ranuras correctas. Tienen que sentir que ya no baila. Y listo. En este caso yo ya voy a poner los tornillos que la sostienen, que son estos tornillos de cruz aquí. Y listo, ya quedó la placa de la consola montada en la carcasa con sus respectivos 3 tornillos. Y lo que voy a hacer ahora es conectar el cable de la placa de la pantalla a la placa de la consola. Solo hay que doblarlo y se conecta de esta forma.
Simplemente cerciorarnos que esté bien metido en esta parte y podemos asegurarlo. Listo. Queda de esta forma y ya podemos proceder a montar el resto de la consola, comenzando primero por los botones L y R. Estos se colocan insertando esta pequeña plaquita de metal en la ranura correspondiente y listo, ya queda en su punto. Lo mismo para el botón L, inserta por debajo de la placa en la ranura correspondiente y ya queda en su lugar. Después vamos a insertar las uniones plásticas de la consola. Estos detalles grises que tienen una pequeña ranura, entonces solo la alineamos de esta forma y se sienta ahí. Entonces tomamos la ranura de plástico, en este caso del lado derecho, que cuenta con una pequeña muesca, ya que a esta consola se le puede poner una correa. Aseguramos de que los botones se presionen correctamente y ya podemos colocar la parte trasera de la consola en la carcasa. Aunque antes de que se me olvide, es necesario colocar el botón de encendido de la consola dentro. Para esto solo lo tomamos y cuidamos que se deslice correctamente de esta forma. Listo, ya quedó en su lugar. Entonces sí, ponemos la tapa trasera. De esta forma, y antes de poner los tornillos que la cierran, voy a cerciorarme de que no me ha hecho falta nada y que los botones se presionen todos correctamente. En este caso podemos ver que todo funciona como debe y solo hace falta poner los tornillos. Los tornillos más cortos de punta Tri-Wing van en la parte superior. Y listo, como pueden observar, ya terminamos de montar la parte trasera de la carcasa de la consola. Ya corroboramos que todos los botones funcionan como deben. Y checamos que no esté floja, tenga algún lugar donde esté con menos presión. Después de esto solo queda colocar la tapa de las baterías y la calcomanía de la consola, que también venía incluida con este kit de carcasa. Me imagino que debe de venir en cualquier kit de carcasa nueva que compren. Solamente y con mucho cuidado tomamos esta calcomanía y procedemos a colocarla en su lugar. Listo. Tenemos algo de presión para que quede bien adherida. Y con eso tenemos terminado nuestro nuevo Game Boy Advance. Una pequeña limpiada a la pantalla. Y entonces viene la prueba de fuego. ¿Funcionará o no funcionará? Colocamos un fuego, uno de mis juegos favoritos. Listo. Y colocamos también, por supuesto, un par de baterías. Listo.
Entonces vamos a proceder a encenderlo. Glorioso. Pueden ver, ya encendió la pantalla y es mucho más brillante que la pantalla de un Game Boy convencional. Cuenta con varios niveles de retroiluminación que se controlan muy fácilmente. Solamente es tocar al lado del logo de Game Boy y el brillo de la pantalla se reducirá.